Bueno, buenas noches. Es un gusto estar comunicándome de esta manera con todos ustedes. Eh, Quiero agradecer. Mi nombre es Diana Martínez, yo soy docente, soy profesora adjunta de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas. Quiero agradecer a todos los que se están uniendo en este momento a esta transmisión. Quiero pedirle además que me tengan paciencia porque es la primera vez que transmito en vivo usando Instagram. Estoy aprendiendo, al igual que muchas personas que con esta nueva realidad empezamos a usar este tipo de forma de comunicarnos. No quería empezar a hablar sin agradecer a la Facultad de Ciencias Veterinarias por esta propuesta, por la convocatoria. También a Nathalie del equipo de comunicaciones que me acompañó en todo este proceso. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con la idea de esta propuesta que nació de una forma bastante particular en el sentido de que me preguntaron si podía hablar de algo que piense que sería de interés para los veterinarios. Em, y como yo me dedico en la facultad al área de enfermedades infecciosas, empecé a pensar en qué parte de las enfermedades infecciosas podía suscitar interés. Y bueno, por supuesto que son muchas. Pero me puse a pensar en realidad también en lo que nos pasa a los veterinarios cuando tenemos que explicar algo que tiene que ver con enfermedades infecciosas a una persona que no estudió la carrera que nosotros estudiamos. Y a partir de ahí surgió toda esta idea de decir de qué hablamos los veterinarios cuando hablamos y de hablar de la importancia de la comunicación en el ejercicio profesional. La idea de esto es buscar que sea una idea disparadora que de alguna manera haga que todos pensemos en este aspecto de la profesión. Y como les digo, me puse a pensar qué nos pasa a los veterinarios cuando tenemos que explicar eh, un calendario de vacunación en una mascota o cuando tenemos que explicarle al dueño de un establecimiento agropecuario el por qué necesitamos justamente aplicar también una vacuna o hacer un diagnóstico o cómo manejar una enfermedad infecciosa o no infecciosa o cómo manejar un aspecto productivo y me di cuenta de que son detalles sumamente técnicos y los veterinarios nos vemos permanentemente en el desafío de lograr explicar eficientemente estos detalles técnicos a una persona que se formó de otra manera, no es lo mismo que nos formamos nosotros. ¿Y qué es lo que nos pasa un poco a los veterinarios con toda esta cuestión de la comunicación? Nos pasa que generalmente elegimos la carrera por vocación. La veterinaria es una carrera muy vocacional. Y cuando elegimos la carrera generalmente pensamos que vamos a estar todo el día entre animales, porque es lo que queremos hacer. Nos queremos dedicar a estar entre animales. Y no consideramos que esos animales generalmente vienen acompañados con una persona, sean grandes animales, pequeños animales, trabajemos en un frigorífico, trabajemos en un servicio oficial, siempre el veterinario está en contacto con personas y tiene que explicar cosas de su disciplina a esas personas. Otra cuestión que también solemos pensar los veterinarios es que con solo tener los correctos conocimientos técnicos ya basta para ejercer la profesión. Y que las habilidades de comunicación no suelen ser el eje de nuestro desarrollo personal como si de pronto sería para un periodista o para un actor. Como les decía al comienzo, nosotros elegimos la profesión porque nos gustan los animales, no porque particularmente nos gusta hablar. Y al momento de comenzar a ejercer nos damos cuenta de que debemos explicar estos conceptos técnicos entonces a las personas que demandan nuestros servicios. Quiero contarles de paso que para armar esta conversación que vamos a tener, recurrí a muchos amigos que tengo que son colegas y son amigos y son muy buenos profesionales porque no quise que esto sea un relato de mi experiencia, sino quise buscar y preguntarles qué fue lo que a ellos les funcionó. Y de hecho eso es lo que les quiero contar dentro de un ratito, qué es lo que le funciona a la gente que yo conozco. Y tengo amigos que trabajan en pequeños animales, en grandes animales, en frigoríficos,
de los cuales estoy orgullosa de todos, porque son todos buenos profesionales, todos trabajan con mucha seriedad. Entonces les pregunté a ellos qué es lo que les resultó. Así que algunas de esas cosas son las que resumo en esta conversación de hoy. Bueno, ¿qué pasa también desde la óptica del cliente? Del cliente que nos pide servicios veterinarios. Bueno, hay mucha información al respecto de cuáles son las posturas que los veterinarios tomamos a la hora de relacionarnos con una persona, con un cliente, y hay un acuerdo en decir que se pueden definir como tres tipos de veterinarios, ¿no? El veterinario paternalista o guardián se le llama, el veterinario profesor y el veterinario colaborador. El paternalista o guardián es el veterinario que se lo toma como el referente, el único depositario de la información, es el único que decide qué hay que hacer y el que está enfrente lo que tiene que hacer es obedecer o puede no obedecerlo, pero como que no hay muchas más opciones que esas. El veterinario profesor es aquel veterinario que explica todas las opciones, todo lo que se puede hacer y el cliente, la persona, toma la decisión. Y el veterinario colaborador es este veterinario que se trata de igual a igual con ese cliente y plantea tomar decisiones en conjunto. Por supuesto que estas dos últimas versiones son las más aceptadas en el día de hoy. ¿Y por qué son las más aceptadas? Porque justamente la gente también cambió. Es decir, hoy hay un acceso a la información que es masivo. Hoy todos tenemos, por suerte, estamos en una época donde tenemos mucho acceso a la información. Entonces las personas están mejor preparadas para tomar decisiones porque el conocimiento ya reside en muchos lugares. Podemos discutir después la seriedad de esas fuentes de conocimiento, podemos discutir cuán útiles o no son, pero el conocimiento hoy reside en muchos lugares, no en una sola persona. Es común que hasta en un medio rural uno vea a una persona buscando algo que no conoce usando Google. Entonces, las personas ya no eligen al veterinario en función de cuánta información tiene, sino cuán cómodos y satisfechos se sienten con ese profesional. Por eso les digo que hoy por hoy las dos versiones, el profesional, el veterinario profesor, que enseña, que nos muestra, o el veterinario colaborador, son mucho más aceptadas que el paternalista o guardián, que era de pronto una versión más útil o más funcional en épocas anteriores de la profesión. ¿Por qué importa comunicarnos? ¿Por qué es importante? ¿En qué áreas incide o en qué áreas tiene peso nuestra comunicación? Quiero contarles que tuve la suerte de poder ejercer la profesión desde diferentes lugares, en diferentes momentos de la vida. Entonces pude dedicarme a hacer clínica de pequeños animales, pude dedicarme a trabajar en grandes animales, en producción, pude dedicarme, gracias a Dios, a la docencia toda la vida. Entonces, de alguna manera pude vivir diferentes experiencias dentro del ejercicio de la profesión. Entonces, les podría decir, y ustedes pueden agregar muchas cosas más, pero en pequeños animales, por ejemplo, tener una comunicación eficiente es muy importante, es indispensable para poder recolectar datos precisos, datos que nos van a servir para después no solamente llegar a un diagnóstico más certero, sino también poder evaluar cómo está resultando el tratamiento o nuestra intervención. Hoy por hoy las mascotas son consideradas parte de la familia, entonces que nos comuniquemos bien es muy importante para el dueño porque estamos hablando de un integrante de su familia. Justamente esa persona que te está explicando te está haciendo partícipe de la decisión, te está involucrando. Y eso es algo que coincide, todos los buenos profesionales a los que consulté coinciden que eso les da muy buen resultado, involucrar a la persona. A ver, también nos importa comunicarnos en pequeños animales porque tenemos que poder dar indicaciones que se cumplan de una manera eficiente y que de esa manera nuestro tratamiento, nuestra intervención sea efectiva.
Me contaron, por ejemplo, varias anécdotas donde eh, hay algunas anécdotas bastante graciosas, pero me contó una amiga una anécdota de que cuando trabajaba en una veterinaria de pequeños animales, le habían dado como indicación al dueño de un perro que tenía que ponerle cierta medicación y le dijeron pónganle una cucharadita de café arriba del lomo. Realmente no recuerdo qué medicación era. Y bueno, pasadas las consultas vieron que el animal no progresaba, aún habiendo recibido tratamiento, y cuando se pone a indagar resulta que esa persona le estaba poniendo literalmente una cucharadita de café, del producto café arriba del lomo. Y ahí lo que hubo fue, más allá de la literalidad con que la persona se lo tomó, evidentemente faltó explicar un poco mejor. Entonces fíjense cómo la comunicación más allá de lo chistoso de una anécdota, es importantísima y necesitamos que suceda de esa manera para que nuestro tratamiento funcione, para evaluar los progresos, como dijimos hoy. A ver, Carlos dice, hola Carlos, ¿cómo estás, amigo? Tener en cuenta que lo que le decimos al propietario repercute finalmente en la salud del paciente, por supuesto. Por supuesto, es una responsabilidad absoluta, porque somos coactores con ese propietario de lo que le pasa al paciente. También para qué es importante comunicarnos cuando ejercemos, por ejemplo, en pequeños animales, para disminuir los conflictos y las quejas, dando una visión realista de lo que se puede lograr. Tenemos que ser muy honestos al decir qué podemos lograr y qué no podemos lograr. Yo suelo decirle a las personas, vamos a calibrar las expectativas. Pongámonos de acuerdo, cómo vamos a calibrar lo que vamos a esperar que pase. A ver, María dice, también de esa forma se compromete al propietario a ser responsable del cuidado de su mascota y del resultado del tratamiento que tiene que mucho que ver su compromiso. Sí, totalmente. Otra anécdota que me contaron en estos días es, por ejemplo, de un perro que había llegado a consulta, se le indicó un tratamiento y cuando volvió tenía signos de intoxicación. Y cuando se dieron cuenta de que el animal estaba intoxicado, empezaron a preguntarle al propietario, que había venido acompañado de su hijo de 10 años, y resulta que el que le estaba dando la medicación al animal habían dejado en manos de ese chico de 10 años que le proporcione la medicación. ¿Mm? Este, y por supuesto el chiquito había cometido un error con la medicación que uno, sin entrar a juzgar a los propietarios, porque eso no es correcto, no nos podemos poner en un papel de juzgamiento, pero yo me pongo a mirar y digo, bueno, ahí lo que pudo haber pasado es que no logramos que el adulto que estaba con esa mascota se comprometa absolutamente en la consecución, en la prosecución del tratamiento. Entonces, insisto, y todo depende de la comunicación, de cómo nos comuniquemos. Y bueno, finalmente, ¿por qué importa comunicarnos en pequeños animales? Y para que el cliente vuelva. Un cliente satisfecho, un cliente que confía en nosotros, es un cliente que va a volver y nosotros vivimos de los clientes. Así de simple es. Bueno, también cuando hablamos de grandes animales, tenemos otros aspectos a considerar a la hora de pensar en la comunicación. Otra vez, la necesidad de tener datos correctos para hacer los diagnósticos. Y acá todavía toma mucho más peso porque generalmente cuando hablamos de grandes animales, los veterinarios no estamos en el momento en que ocurren los hechos. Es decir, más allá de que podamos, por supuesto, recolectar muchísima información con un examen clínico o con un análisis de una situación de un rodeo, eh, no estamos todo el tiempo en el establecimiento donde están ocurriendo las cosas. Entonces, tener la información correcta es indispensable. Otra cosa que sucede en el ambiente rural es que los veterinarios tenemos que lograr ser comprendidos por personas que son muy dispares en su formación, en el vocabulario que usan y en la idiosincrasia incluso. Es decir, hablamos, cuando hacemos grandes animales, tenemos que comunicarnos de manera eficiente con el dueño de la empresa,
que puede tener cualquier tipo de formación, y con los otros colegas, por ejemplo, si es una empresa donde trabajan diferentes colegas que hacen diversas ramas de la profesión, y con el personal que trabaja en la estancia. Entonces estamos hablando con un abanico de personas que son muy dispares en cuanto a su formación, y con todos tenemos que poder comunicarnos de una forma que sea eficaz. De la comprensión y el compromiso en grandes animales que logremos en el personal va a depender el éxito del trabajo, porque otra vez, no somos generalmente los profesionales los que estamos en el seguimiento de una intervención. Y otra cosa que también sucede en grandes animales es que el veterinario, por lo menos es lo que apuntamos, debe buscar posicionarse como un técnico de consulta permanente para la empresa. Y para esto es necesario dar información y que esta información se entienda. Porque fíjense que los intereses de cada participante de una empresa agropecuaria son distintos. El empresario, el dueño del establecimiento, va a tener intereses, por supuesto, económicos, porque en eso se basa su inversión. Entonces, de pronto, a esa persona le puede llegar a interesar poco el detalle técnico, cuál es el frame de la vaca, el color del pelaje, en qué temporada vamos a hacer una intervención estratégica con alimentos. Todo ese detalle técnico, por supuesto que hay empresarios a los que les interesa, pero de pronto el veterinario a ese empresario le tiene que presentar más que nada los números de su empresa, porque él está haciendo una inversión y necesita que esa inversión le resulte rentable. Entonces, esa va a ser su visión. Y por otro lado, por ejemplo, al personal que trabaja en esa empresa, le interesa que su trabajo sea algo estable, le interesa que las responsabilidades que le fueron asignadas estén monitoreadas para poder sentirse respaldado, le interesa poder hacer cosas sin que después se le echen culpas de que algo sale mal, sino que necesita un respaldo. Entonces, fíjense qué cantidad de funciones que de pronto nos vemos en la necesidad de ir cumpliendo, ¿no es cierto? Bueno, y después tenemos otra rama, por ejemplo, de nuestra profesión, que son los veterinarios oficiales. Fíjense que los veterinarios oficiales también tienen intervenciones con mucha responsabilidad, porque, por ejemplo, deben poner en conocimiento de la población medidas sanitarias que tienen impacto económico o en la salud pública. Entonces, hay mucha gente interesada en tener una información concreta, correcta. Deben hacerlo, comunicarse muy claramente para evitar daños innecesarios. En el caso de alimentos, les decía, debe estar en contacto, otra vez, algo similar a lo que pasa con un veterinario que está trabajando en grandes animales en producción. Debe estar en contacto con el dueño de la empresa, que está interesado en el resultado económico de esa empresa, y que de pronto es un contador o es un abogado o es un empresario de cualquier otra rama. Y también debe estar en contacto con los operarios de esa empresa, que son los que tienen que llevar adelante las tareas, y por supuesto las formaciones otra vez son muy diversas. Vamos a hablar un poco de los tips, como dicen ahora, o los consejos, o las cosas que fui recolectando como información, aparte de las que me sirvieron a mí, las cosas que fui preguntando y encontré que les sirvieron a los demás. Cuidar el aspecto personal es cómo nos vamos a vestir, cómo nos vamos a presentar, cuán limpios vamos a estar, qué palabras usamos. Y yo incluyo dentro de aspecto personal cómo escribimos, por ejemplo, un informe. Es decir, si tenemos que dejar un informe por escrito, ¿cómo está escrito ese informe? Y me gusta pensar en uno mismo como pensaría en un paciente o en un animal que decide atender. Es decir, si nosotros vemos un animal que tiene aspecto descuidado, que tiene el pelo opaco, que está sucio, decididamente vamos a definir hasta instintivamente que ese animal no está muy bien. Y bueno, ¿por qué no cuidaríamos entonces nosotros como personas
cómo nos vamos a ver y cómo nos vamos a presentar. Y digo esto de la escritura de un informe porque es parte de lo que mostramos a los demás. Es parte importantísima de lo que mostramos a los demás cómo escribimos. Entonces cuidemos, tratemos de mejorar, tratemos de buscar ser lo más correctos posible, en nuestro lenguaje hablado y en nuestro lenguaje escrito. Otra cosa que da muy buen resultado es el lenguaje, se me ocurrió ponerle este nombre, el lenguaje integral, es decir, todo lo que decimos con todo lo que usamos para comunicarnos. ¿Qué gestos vamos a usar? ¿Qué palabras? Mirarle a los ojos a las personas, saludar dando la mano cuando podamos volver a dar la mano, saludar con respeto, llamar a las personas por su nombre, recordar el nombre de las personas o hacer el esfuerzo, dar muestras de recordar qué pasó en la visita anterior, por ejemplo, si fuera una persona que va con una mascota a la veterinaria, o si estamos hablando con un productor y la vez pasada nos contó que iba a viajar a ver a su familia que quedaba en el otro pueblo, preguntarle por esa familia, cómo le fue, dar muestras realmente de que nos interesa qué pasa con esa persona que tenemos enfrente. Disculparnos si lo hicimos esperar. Todo eso es importante como consejo. Otro consejo, buscar tener una conversación previa antes de empezar a hablar específicamente del animal o del grupo de animales o de la situación que nos compete. Busquemos tener una conversación previa para tratar de captar qué persona tenemos enfrente, con quién nos estamos comunicando, cómo habla, qué pregunta, cuáles son sus puntos de vista. Esta conversación previa nos va a permitir de alguna manera ir posicionándonos acerca de cómo nos vamos a plantar después para emitir el mensaje que nos interesa que llegue. Otro tip, otro consejo, crear confianza. Si nosotros podemos generar en el otro confianza, esa confianza va a hacer que esa persona se sienta cómoda y nos va a aportar más y mejor información, va a seguir mejor nuestras sugerencias y también van a disminuir bastante los conflictos cuando estamos creando confianza en la persona que tenemos enfrente. Y el consejo siguiente es, y relacionado con este, mantener todo el tiempo la profesionalidad. No son cosas que vayan una en contra de la otra. No por crear más confianza vamos a ser menos profesionales o para tratar de parecer más profesionales tenemos que mostrarnos lejanos y poco confiables. Al contrario, dar una imagen de que conocemos de lo que estamos hablando apoya todavía más a la confianza que esa persona siente, como hablábamos hoy al comienzo. Para tener una buena comunicación, usemos lo que conocemos del lenguaje no verbal. Los veterinarios somos especialistas en lenguaje no verbal. De hecho, nuestros pacientes, ninguno, que yo sepa hasta el sol de hoy, habla. Entonces, ese mismo conocimiento que usamos del lenguaje no verbal lo podemos usar con las personas y además de escuchar lo que nos dicen, podemos mirarlos, podemos percibir cómo se sienten, podemos captar su gestualidad, su tono de voz, podemos recolectar tanta información del dueño como del paciente usando lo que conocemos del lenguaje no verbal y esa información nos va a servir muchísimo para adaptar lo que nosotros queremos decir, para hacer sentir cómoda a la persona si nos damos cuenta de que está incómoda, para buscar otro lugar por donde tenga que fluir la conversación si vemos que no está siendo eficiente. A ver, otro consejo, tener solvencia técnica y seguridad. Esto es indispensable, esto se percibe, se basa en la responsabilidad de conocer todo lo que podamos acerca del problema que queremos resolver. Esta es nuestra responsabilidad. La solvencia técnica va a residir en la responsabilidad con que nos tomemos esta idea de que tenemos que conocer todo lo que sea posible. Y esto no quiere decir mentir cuando no conocemos algo. Al contrario, nos pueden hacer una pregunta a los propietarios o los clientes de las cuales no estemos seguros y podemos decir tranquilamente que no tenemos esa respuesta, pero
la próxima vez que nos encontremos dársela a esa respuesta. A ver, Carlos dice ser empáticos, a la empatía voy enseguida. Clínica veterinaria tropical. Hay que dar seguridad y confianza en nuestras explicaciones a los propietarios porque si dudamos de nosotros mismos, seguro se van a otros. Sí, totalmente. Con esto estaba justamente recién. No deberíamos mostrar duda, pero muchas veces va a pasar que no sepamos todas las respuestas. Nadie tiene todas las respuestas. Entonces, si hay alguna respuesta que no tenemos, ojo, tratemos de tener la mayoría de las respuestas. Esa es nuestra responsabilidad. Pero si aparece alguna que no tenemos, podemos decir que no la tenemos y tomar la responsabilidad de darla. Vamos a charlar un poquito de la empatía que mencionaba hoy Carlos y que fue realmente el tópico de la empatía fue el que me nombraron todos los colegas a los que consulté, desde el que hace pequeños hasta el que trabaja en grandes, en un frigorífico. La empatía, todas las personas, por lo menos las que yo tengo, las considero buenos profesionales, son personas que me mencionaron la empatía, el poder ponerse en lugar de la persona que tenemos enfrente. De hecho, por ejemplo, un amigo mío que trabaja en clínica de pequeños animales me decía que él trata de pensar cómo se sentiría él si se enterase que su mascota tiene el problema que él en ese momento le está diagnosticando a su paciente. Y hace mucho uso de la empatía. Él se dedica, entre otras cosas, a trabajar con endocrinología. Entonces los problemas hormonales generalmente son problemas para toda la vida, son problemas que necesitan un tratamiento permanente, que se lo da el propietario. Entonces, él trata de pensar cómo se sentiría él si le contaran de un día para otro que su perro o su gato tiene una enfermedad que va a durar para siempre y que tiene que hacerse cargo de un tratamiento de por vida con su mascota. Entonces, desde ese lugar de sentirse de tratar de pensar cómo se sentiría su cliente, le habla con esa empatía. Me pareció un consejo genial realmente. También empatía, me hablaron de empatía colegas que trabajan en el ámbito de grandes animales, que me dijeron que, como muchas veces sucede, los veterinarios que se dedican a grandes están relacionados con el campo y muchas veces también tienen su propia empresa, también son productores o hijos de productores. Entonces, me contaban que cuando van a hablar con el productor, tratan de entender cómo piensa ese productor para conocer lo que le pasa por dentro y para de esa manera también comunicarse de una forma eficiente con ese productor. Entonces la empatía está todo el tiempo presente. A ver, ¿qué otro consejo? Recurrir a las propias herramientas de comunicación. Esto es muy importante. Todos tenemos herramientas que nos dan más o menos resultado. Todos de alguna forma sabemos qué usamos mejor para comunicarnos. Entonces hagamos uso de esas herramientas que sabemos que tenemos en el ejercicio de nuestra profesión. Es decir, si nos gusta dar ejemplos, usemos los ejemplos. Si nos gusta explicar, expliquemos a la persona. Si usamos el humor como forma de acercarnos, hagámoslo también en el ejercicio de la profesión. Como la gente que vive en la ciudad está un poquitito más junta todo el tiempo, tranquilamente podemos estar a una distancia de menos de 1 metro uno del otro y no nos sentimos incómodos con eso. En cambio, una persona del ámbito rural que tiene mucho espacio para moverse todo el día, que nació y creció en ese ámbito, si uno se le acerca mucho, se pone incómoda. Entonces, tenemos que manejar hasta esa cuestión de los espacios personales porque, insisto, nuestro objetivo final es lograr que el otro se sienta cómodo. Otra cosa que sirve mucho es comunicar la planificación de cómo vamos a seguir. Todos necesitamos saber cómo seguimos. Hace muy bien decirle, bueno, vamos a hacer esto y después nos vamos a ver la semana que viene, o vamos a inseminar estas vacas hoy y dentro de un mes vamos a hacer una ecografía. A ver, otro tema que salió en todas las conversaciones fue el uso de las palabras comunes, las palabras vulgares versus, o sea, cómo hablar siendo veterinarios. Usamos los términos pajarilla, hiel,
manzanita en la producción avícola, por ejemplo. ¿Qué hacemos con esas palabras? O usamos palabras técnicas. Realmente esto no hay una sola fórmula. Yo creo que la mejor es usar las dos. Es decir, si vemos que la persona necesita una palabra común como tripa por intestino, podemos decir estas son las tripas y explicarle qué son los intestinos. Es decir, ir también enseñando un poco, ir traduciendo nuestro idioma al idioma de la persona que tenemos enfrente, ir adecuando, que demostrar que le tenemos afecto a nuestro paciente no nos hace menos profesionales, al contrario, demuestra que tenemos pasión por lo que estamos haciendo y esa pasión también hace que la gente sienta confianza. Y en el caso de grandes animales, darnos permiso de demostrar respeto. Es decir, no tenemos por qué los veterinarios demostrar que no tenemos ningún tipo de temor de que un grande animal nos lastime o que nos cuidamos de lastimarnos o de que alguien se lastime. Al contrario, ese mostrar respeto, hay que darse permiso de mostrar respeto. Eso habla de la profesionalidad. Bueno, esto fue lo que pude contarles, lo que pude recolectar y ahora quisiera ir solamente a 3 conclusiones, pueden haber muchas más. Espero que a ustedes se les ocurran muchas más si es que les interesó hablar de esto, pero las que se me ocurren son que la comunicación es algo que se aprende. Todos podemos aprender a comunicarnos y como todo lleva práctica. Entonces, no desistamos. Si cuando recién arrancamos no le pegamos mucho con cómo tener una comunicación eficiente, no desistamos. Es algo que se aprende, que lleva práctica y que cualquiera lo puede hacer. Algunos tenemos más habilidades, otros tenemos menos, pero todos podemos aprender. La otra conclusión es que nunca, jamás tenemos que subestimar la capacidad de comunicarnos, ni la propia ni la del interlocutor. Nunca. Todos tenemos capacidades para comunicarnos, hay que encontrarle la forma. Y la tercera y última conclusión es que la comunicación solo está completa cuando el camino se recorrió en ambos sentidos, cuando fue de ida y fue de vuelta. Que yo diga algo a alguien no significa que me estoy comunicando. Me estoy comunicando cuando yo dije algo y esa persona recibió el mensaje. Bueno, gente, acá terminé. Si alguien quiere hacer algún comentario más, si alguien quiere preguntar algo más, ha sido realmente un gusto.